Gloria a Dios. Fuerte el aplauso a nuestro Dios. Yo quiero hablarles de este tema: insignificantes en las manos de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien que es un don nadie, un ser insignificante, qué puede pasar de esa persona en las manos de Dios? Recuérdense que 1 Corintios capítulo 1 versículos 27 y 28, el apóstol Pablo dijo que de lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Así que nosotros, si le estamos sirviendo al Señor, no es porque seamos buenos, no es porque tengamos mucho conocimiento o porque tengamos muchos talentos. Todo viene del Señor. Exactamente dice 1 Corintios 1:27, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que no es fuerte, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Entonces, basado en eso, yo quiero que veamos qué es lo que sucede con los insignificantes en las manos de Dios. Y en el libro de Job, Job es un ejemplo muy bueno para nosotros. Dice Job 40, versículo 3. Entonces Job respondió al Señor y dijo: he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Como que Job dice: no puedo decir nada porque soy insignificante. Pero eso lo dice hasta el capítulo 40. Job tiene 42 capítulos, 39 capítulos anteriores. Job se la pasa en los primeros capítulos. Primer capítulo, creo yo, dice que cuando Job se sentaba y él abría su boca para hablar, toda la gente escuchaba. Es como que va a hablar Job, todos atentos. Y ahí está Job, va a pasar Job. Dice que cuando Job pasaba, toda la gente le hacía reverencia, todos lo saludaban y todos se quedaban atentos. Y si él hablaba, se sentaban para escucharle, porque hablaba cosas interesantes. Y dice que Job era un hombre recto, un hombre justo. Entonces Job, en los primeros capítulos, ¿qué primeros 39? En toda la primera parte de la prueba, iba a decir de su vida, pero no es de su vida, porque después de la prueba todavía viene lo mejor. Pero los primeros 39 capítulos que hablan de la prueba de Job, en todos esos él se defiende, él les habla, porque llegan sus amigos, lo ven a él enfermo y llegan a decir: y no tú nos consolabas a nosotros, y no tú nos hablabas y nos decías que seguramente porque estábamos en pecado, por eso nos pasaba esto, ahora tú estás en pecado. Y Job empieza y se empieza a defender, y así como que eso no es cierto, y Job se cree todavía como que muy importante. Pero ya en el capítulo 40 Job cambia totalmente su actitud. Y entonces está Dios hablando con Job. Como que Dios le aparece a Job y le dice: bueno, si sos tan importante, si te crees tan bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo extendía los cielos? ¿Y quién me dio consejo? Tú me diste consejo para hacer algo. Y entonces Job se empieza a dar cuenta que él realmente no sabía nada. Y entonces ya hasta aquí él dice: yo soy insignificante. ¿Quién soy yo? Dice, he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo en mi boca como para decir: prefiero no hablar nada, porque si hablo voy a meter la pata. Entonces, cuando Job dice eso, él reconoce su insignificancia, y ahí es donde Dios lo empieza a usar. Miren, dice el versículo 10, Job 42:10. Dice: y el Señor
restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos, y el Señor aumentó al doble todo lo que Job había poseído. Job se queda sin nada, sin nada, sin nada. Y estando Job enfermo, pero después de haber reconocido que era un hombre insignificante, cuando ya Job reconoce y le dice a Dios: yo soy insignificante, yo no valgo nada, y está bien enfermo, está grave, y viene Dios, y como que Dios le viene a decir: mira, Job, estás enfermo, pero yo te voy a usar aún así enfermo. Eres un insignificante y encima de eso eres un enfermo, pero yo te quiero usar para algo. ¿Sabes qué, Job? Ora por tus amigos, porque tus amigos ahora están enfermos también. Los amigos de Job se enfermaron. Dios les dio una enfermedad como castigo por haber hablado mal de Job. Así que la gente que habla mal de ti, Dios los va a castigar. No te metas en castigarlos tú, sino Dios va a castigar a la gente que habla mal de ti. Pero entonces viene Dios y le dice: mira, tus amigos están enfermos y tú estás enfermo, pero así como estás enfermo, yo quiero que ores por ellos para sanarlos. Hemos aprendido que de lo que tengo te doy. Si yo tengo amor y vengo a servirle al Señor y a ministrar a la iglesia, aunque no esté hablando de amor, estoy ministrando amor. Si se sube alguien acá y tiene amargura en su corazón, y aunque venga solo a cantar o venga a tocar algún instrumento, pero tiene amargura en su corazón, va a ministrar amargura. Sin embargo, en este caso, Dios hace una excepción, porque Job está enfermo. ¿Qué? Si de lo que tengo te doy, yo estoy enfermo y voy a ir a orar por otro enfermo, es como que tal vez este tiene COVID y yo tengo cáncer, y voy a ir a orar por el que tiene COVID y va a terminar con COVID y con cáncer. Pero Dios dice: yo te voy a usar porque ya reconociste que eres un insignificante. Ya reconociste que sin mí no eres nada. Entonces Dios usa a Job para sanar, estando enfermo, el insignificante y enfermo, ora por los enfermos y los enfermos sanan. Pero cuando Job ha reconocido que él es insignificante, miren cómo termina el capítulo de su vida, y dice 42:12: el Señor bendijo los últimos días de Job más que los primeros. Y también dice la palabra, ¿verdad?, que la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y esto se puede ver acá. Entonces dice que el Señor lo bendijo más de los que como él estaba los primeros días. Y dice: tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yunta de bueyes y 1,000 asnas. El versículo 13 dice: y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Dice el verso 15: y toda la tierra dice, y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Yo me pregunto, ¿será que cuando escribieron el libro de Job no vinieron a conocer acá a Aguilar Hernández? De plano que no, ¿verdad? Porque ¿cuántas insignificantes hay aquí? Como que todavía no he logrado enseñar lo que quiero enseñar, ¿verdad? ¿Cuántas insignificantes hay aquí? Gloria a Dios, porque las insignificantes Dios las hace hermosas, preciosas. Así que puras hijas de Job, ¿verdad? Versículo 16: después de esto, miren, después de la prueba, después de que Job reconoció que era un insignificante, dice: después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. 4 generaciones.
después de que ya estaba prácticamente muerto. Sí, es una gran bendición conocer uno a sus nietos. Otra mayor, conocer a los bisnietos. Pero conocer a los tataranietos es una bendición tan grande. 4 generaciones. Y murió Job anciano y lleno de días. No murió así todo, que ya no aguantaba. Murió calidad. Murió disfrutando la vida. Entonces, seamos como Job. No nos creamos la gran cosa. Reconozcámonos nosotros como insignificantes delante de Dios. Pero esos insignificantes en las manos de Dios, Dios hace maravillas. Así que Dios va a hacer maravillas con cada uno de nosotros. Miren pues, otro ejemplo. Jueces capítulo 6, versículo 15. Ya hemos hablado bastante de Gedeón también en estos días. Dice, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan, o sea, mi tribu, mi clan es el más débil de la tribu de Manasés. Manasés significa olvido, el olvidado o olvidar. Entonces dice Gedeón, yo soy de la tribu más débil. Y Manasés es el olvidado. Soy de la tribu de Manasés. Y Manasés es el que habla de olvido. Luego dice, yo soy el más insignificante de mi familia. Como quien dice, somos los olvidados. Y el Señor viene por los olvidados. El Señor viene a bendecir a los olvidados. Pero entonces Gedeón es un hombre olvidado, de una tribu muy pequeña, muy débil. Sin embargo, fíjese que el pueblo de Israel comenzó a sufrir porque olvidaron al Señor. Claro, se olvidaron de Dios, lo hicieron a un lado, ya no lo buscaron. Y entonces Dios les envía a una nación, a los de Madián, los envía para que le vayan a robar todo lo que tienen. Y dice que el pueblo de Madián, cuando el pueblo de Israel había sembrado, o sembraba trigo, sembraba uvas, higos, y entonces cuando ya todo estaba, ya la cosecha estaba por recogerse, Madián entraba con camellos como que fueran langostas y destruía toda la cosecha. Y si había quedado algo por ahí y el pueblo recogía la cosecha, llegaban ellos y se la robaban. Y Gedeón, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Dice que estaba en una era recogiendo el trigo para esconderlo, para enterrarlo. Entonces Gedeón es aquel que no solo es de una tribu olvidada, sino que también entierra. Él entierra y llama de esa manera a la miseria. Ellos tenían 7 años de estar en miseria, de estar en pobreza. Y cuando ya no tienen nada, cuando ya están acabados, el pueblo de Israel decide clamar a Dios, decide orar, decide pedir auxilio, decide, Señor, ayúdanos, por favor, sé que te fallamos, ayúdanos, mándanos a un libertador. Y entonces Dios dice, les voy a enviar a un libertador. ¿Y a quién llamó? Al olvidado, al débil, al que venía de la tribu más pequeña, más débil, pero era un olvidado, era un insignificante, era uno pequeño. Pero como el pueblo clamó, y Dios dice, yo voy a usar al más débil, yo voy a usar a un insignificante. Así que Dios puede ayudarnos si nosotros le clamamos. Clamemos al Señor, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 21 en adelante, dice, ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl. Este es cuando a Saúl lo llaman para ser rey. Y Samuel le dice, mira,
tú eres un gran príncipe. Y entonces Saúl dice, ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl, ¿no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? Entonces aquí está un Saúl. Claro, la Biblia dice que Saúl era, digamos, el hombre más alto del pueblo de Israel, le llegaba a sus hombros. Entonces Saúl sobrepasaba de los hombros para arriba a todo el pueblo. Saúl era un hombre muy alto, pero ¿cómo se sentía Saúl? ¿Cómo se miraba Saúl? ¿Cómo? Este hombre, a pesar de ser el más alto de todo el pueblo, y no era una altura que superaba esto, sino de hombros para arriba, dice. Pero él se sentía insignificante, estaba muy acomplejado. Realmente era un hombre muy acomplejado. Y dice, no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Sin embargo, Dios lo llama para convertirlo en rey. Dios lo convierte en rey. Miren lo que dice el versículo 22. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Como esto lo recuerdan mucho ustedes, recuerdan, dice que llega Saúl, hablando antes de este pasaje, ¿verdad? Poniendo el contexto, llega Saúl buscando sus asnas y en esto se encuentra con Samuel, y Samuel le dice que él va a ser rey y lo unge como rey, y entonces le dice para que sepas que Dios te está llamando como rey, para que sepas que yo te he ungido como rey de parte de Dios. Entonces ahorita que te vas de regreso y le empieza a dar instrucciones, le dice, vas a encontrar a una compañía de profetas y cuando los encuentres, tú también vas a profetizar con ellos, le dice. Y cuando llegues a tu casa, te van a salir al encuentro y te van a decir, tu papá está preocupado por ti porque las asnas hace no sé si 3 o 7 días que aparecieron y estaba preocupado por ti. Y después vas a llegar a otro lugar y también ahí vas a encontrar otra compañía de profetas y también vas a profetizar. Y entonces Saúl se despide de Samuel y empieza a caminar y le sucede todo lo que Samuel le había dicho. Entonces es un insignificante, pero que Dios lo hace rey y lo hace profeta. Entonces, ¿qué pasa con los insignificantes? En las manos de Dios somos reyes y sacerdotes. En las manos de Dios profetizamos. ¿Alguien aquí que no profetiza? Les puedo demostrar que todos profetizamos. ¿Por qué? Porque en parte hablamos y en parte profetizamos. Ni siquiera nos damos cuenta cuándo es que estamos profetizando y cuándo es que solo estamos hablando de lo que se nos viene. De lo que se me antoja hablar, estoy hablando, pero dentro de eso estoy profetizando. Estamos profetizando. Así que el Señor nos llamó a ser reyes, a ser sacerdotes y a profetizar a los insignificantes. Ahora, llega el momento en que Samuel tiene que presentar a Saúl como rey delante de todo el pueblo. Ya lo había ungido ahí solito. Y ya le había dado las señales que iban a suceder y ya sucedieron. Pero Samuel necesita presentarlo delante de todo Israel y decir, este es su rey, este es el rey que ustedes pidieron, aquí está el rey. Y reúne a toda la gente, hace la fiesta para la investidura del rey. Y cuando le van a poner la banda presidencial, ¿y Saúl qué se hizo? ¿Y Saúl dónde está? Todo el pueblo ahí esperando al rey y Saúl no aparece. Entonces por eso dice acá, preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. ¿Qué es el bagaje? Yo creo que es como la comida donde está la comida de todos los animales. Se fue a esconder.
Yo no sé si alguno de nosotros que le dice, te vamos a investir como presidente de la nación, y a la hora de que lo están llamando, escondido en el baño, se fue a esconder. Era tan tímido que se fue a esconder. Pero ¿por qué Dios no escogió a uno que le guste hablar en público, uno que le guste estar ahí, andar de gran cosa? ¿Eh? Dios escoge lo peor, lo vil, lo menospreciado, y lo convierte como Él quiere. Dice la Biblia que después de que Samuel ungió a Saúl y se despidieron, Saúl fue mudado en otro hombre, fue transformado en otro hombre. Nosotros somos nueva creación, somos nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás. Dice el versículo 23, primer libro de Samuel 10:23, entonces corrieron y lo trajeron de ahí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo, ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría, diciendo, viva el rey. El insignificante. Pasemos a otro, así nos vamos luego a comer, ¿verdad? El Salmo 119, versículo 141. Insignificante y menospreciable como soy, no me olvido de tus preceptos. Está hablando David. David dice, eso es el concepto que tiene David de sí mismo. David dice, soy un hombre insignificante, menospreciable, así soy yo. Pero él dice algo importante: soy así, soy despreciable, soy insignificante, pero ¿sabes una cosa, Señor? Yo no me olvido de tu palabra. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tener presente la palabra del Señor. Por eso dice la palabra, dice la palabra, ¿verdad? Dice que sus mandamientos los debemos de tener aquí en la frente, en medio de nuestros ojos, en las manos, en el corazón, en los pies. La palabra debe estar en todo nuestro ser. ¿Para qué necesitamos la palabra en los pies? Para caminar, pero para caminar según la palabra. En nuestras manos, para que las obras que hagamos sean obras que agraden a Dios. En nuestro corazón, porque quiere decir que amamos la palabra. Pero entonces dice David, yo soy insignificante, soy menospreciable, pero no me olvido de tu ley, no me olvido de tu palabra. Ahora, ¿por qué dice David por qué habla él de que él es un insignificante y es menospreciable? ¿De dónde sacó eso él? Miren pues, recordemos la vida de David. Él llega a un momento en el que se da cuenta. En el Salmo 51 dice, ya entendí, Señor, por qué soy así. Porque mi madre en pecado me concibió. Eso de que dice ahí que su madre en pecado lo concibió, no significa que todos nosotros, nuestra madre nos concibió en pecado. No dice eso. Él está hablando de él. Él fue concebido en pecado. ¿Qué pasaría ahí? La doñita cometió adulterio y quedó embarazada, y regresa a su casa embarazada. Isaí, el papá de David, papá adoptivo prácticamente, porque Isaí no es el padre biológico de David, es el padre porque lo cuidó, pero la doña cometió adulterio. Por eso entonces David dice, mi madre me concibió pecando. Y entonces, después, ¿qué pasa en su casa? Menosprecian a David. Y entonces
¿cuántos hijos? 7 hijos u 8. ¿Cuántos son los hermanos de David? Alguien me corrige, ¿son 7 o son 8? 7. Va, los 7 hijos de Isaí están en la casa. ¿Dónde está David? Lo mandan a pastorear. Entonces David dice, bueno, a mí me menospreciaron todos mis hermanos en la casa. A mí me mandan al desierto a pastorear. Por eso dice, detrás del redil me llamó el Señor, dice él en otro pasaje. Y se va a pastorear. Y entonces viene Dios y dice, mira Samuel, vas a ir a ungir a un rey. Vas a ir a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey. Ese va a ser un rey conforme a mi corazón. Entonces se va Samuel, llega a la casa de Isaí y le dice, mira, voy a ungir a uno de tus hijos como rey. Ay Dios, Isaí dice, llámenme a Eliab, se llama el primogénito de Isaí. Tráiganme a Eliab. Y cuando lo mira Samuel dice, ese es el rey. Y el Señor le dice, no, ese no es. O sí es. Ese no es, le dice. Pues no es, dice, pásame al otro. Ese es. Nada. Hasta el mismo profeta Samuel quiso ungir a 7 antes que a David. Pero cuando ya el Señor le dijo, no es ninguno de estos. Entonces, como quien dice, y ya pasaron todos los hijos de Isaí, y tú me dices, Señor, que ninguno de esos es. Entonces Samuel le dice a Isaí, mira Isaí, yo tengo que ungir a uno de tus hijos como rey, pero ya me pasaste a todos tus hijos y no es ninguno. ¿No será que tenés otro hijo por otro lado? Y entonces Isaí, sí, ya me acordé, es un mocoso que anda pastoreando allá. Como quien dice, ese no cuenta, ese no vale. Pero Samuel le dice, mira, no nos vamos a sentar a comer, así que si tenés hambre, mándalo a traer, porque no vamos a comer hasta que lo traigas. Entonces lo mandan a traer, pero no porque Isaí quería que estuviera ahí, sino que Samuel le dice, no vamos a hacer nada hasta que me traigas a ese hijo. Y cuando aparece, Dios le dice a Samuel, ese es, úngelo. El insignificante, el despreciable. Y entonces por eso David sí reconoce y él dice, yo fui criado yo fui formado, yo fui engendrado en pecado, pero yo amo su palabra. Y entonces el que ama la palabra, Dios lo exalta. Entonces David el menospreciado es el elegido. Vale la pena ser menospreciados, hermanos. Vale la pena ser insignificante. Pero no ser insignificante sino reconocernos que nosotros delante de Dios no somos nada. Somos barro, somos polvo, no somos nada, pero el Señor viene y nos transforma en algo hermoso, así como a David lo convirtió en el elegido, en el rey, a pesar de ser menospreciado. Isaías capítulo, vamos a ver, no, tengo todavía aquí, primer libro de Samuel, vamos a ver, no, Isaías 41:14. Aquí hay otro ejemplo, dice, no temas gusanillo de Jacob. ¿A cuántos les gustan los gusanos? Aparte son los gusanos y aparte los gusanillos. ¿Cuál es la diferencia entre un gusano y un gusanillo? Es que si lo vemos así superficialmente, un gusano es un gusano, ¿verdad? No hay de otra. Pero un gusanillo es un gusano más chiquito, pues. Es ni siquiera el gusano que cuando a la polilla se le caen las alas. Es un tan pequeño, tan insignificante.
Y le dicen aquí, le está hablando a Jacob. Le dice, no temas, gusanillo. Le están diciendo a Jacob, mira Jacob, no llegas ni siquiera a categoría de gusano, sos un gusanillo. Pero después le dice que es una larva insignificante. Ahora ya larva ya está mejor, pero insignificante. Larva, ¿qué pasa con las larvas? De las larvas salen las mariposas. Entonces lo que le están diciendo a Jacob es, sos una larva insignificante, pero en mis manos te voy a convertir en una hermosa mariposa. En mis manos vas a sufrir una transformación. Que si sos tan insignificante como un gusanillo que nadie quiere, que a algunas les da, ¡ay! Y pegan gritos, y el pobre gusanito asustado de los gritos que están pegando. Pero dice Dios, te voy a convertir en una mariposa hermosa. Pero entonces dice, larva insignificante de Israel, ya vengo yo en tu ayuda. Ahí está lo hermoso. Ya vengo yo en tu ayuda, dice el Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. Entonces el Señor viene en nuestra ayuda. Y el Señor nos toma. Y en las manos del Señor, no importa qué seamos, no importa qué seamos. Ya vimos varios ejemplos. ¿Qué pasó con Job? Job, el insignificante. Pero después de la prueba vivió 140 años. Pudo ver a sus 4 generaciones. Tuvo 140,000 ovejas. Ya no me acuerdo la cantidad. Tuvo muchas ovejas, bueyes, asnos. Y lo más hermoso, y yo no puse el versículo ahí, cuando dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas, ese sí lo puse. El siguiente decía, y a la hija mayor le puso el nombre de Jimena, a la segunda Cecia, y a la tercera, ese nombre sí no se me quedó. Pero ¿cuándo la Biblia menciona los nombres de las hijas? ¿Cuándo en la Biblia se le daba herencia a las mujeres? Pero cuando Job se vio que él era un insignificante, él corrigió eso. Y Job dice, es que no pone los nombres de los varones. Simplemente tuvo 7 hijos. Y 3 hijas, y las hijas son esta y esta. Y las más hermosas sobre toda la tierra. Y les dio herencia juntamente con sus hermanos. Entonces no importa qué tan insignificantes seamos, Dios hace grandes cosas con nosotros. Al gusano lo convirtió en Israel. Al gusano le cambió el nombre. Dice, mira, sos un Jacob. Mira, gusanillo, larva insignificante, Jacob. Te voy a cambiar el nombre y te voy a llamar Israel. Te voy a poner por príncipe de mi pueblo. ¡Ja! La verdad que démosle un aplauso al Señor. No les comparto porque está rico. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo. ¿Cuántos creen que Pablo era insignificante?
Miren, antes de llegar a Cristo, ¿cómo era Pablo? Todo el mundo le tenía miedo. Dios va y le habla a Ananías y le dice: mira, Ananías, quiero que vayas a tal lugar, ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo y quiero que ores por él y le impongas manos. ¿Qué le dijo Ananías al Señor? Ay, Señor, ese hombre tiene autoridad aún aquí para meter a la cárcel a todos los cristianos. No, Señor, yo no voy. Y le dice al Señor: ve, porque este es un hombre útil en mis manos. Va, entonces va Ananías, le impone manos y al tal Saulo le caen las escamas de los ojos y ya mira. Y empieza a predicar. Y en una de esas está enojado. Está enojado. Buen carácter de Pablo, ¿va? En una de esas está enojado porque llega a una de las iglesias y en esas iglesias unos dicen: yo soy de Saulo, yo soy de no sé quién, yo soy de Apolos, yo soy de no sé qué. Y entonces Pablo empieza y entre todo el lío que hay ahí, dice: bueno, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Por qué siguen a otros? Miren, les dice, si vamos a hablar de como quien dice, de títulos, yo tengo más títulos que todos. Yo soy hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, como quien dice, entre los hebreos, digamos la categoría de hebreo, yo tengo la categoría más alta. Entre todos los fariseos, yo soy el fariseo más, en jerarquía más alto que todos esos. Y empieza a hablar todo eso, a decir todo lo que él es. Yo tengo mucho de qué jactarme, yo tengo más para jactarme que todos esos, menospreciando a los demás. Aparentemente, pues. Porque él de una vez aclara y dice: si voy a hablar en la carne, yo tengo mucho de qué jactarme. Yo tengo mucho de qué decir. Yo soy estudiado, yo soy esto. Y hasta les dice: miren, a mí nadie me enseñó. Eso es mucho, hermanos. Como que vengan, miren, yo les voy a predicar aquí, pero a mí, todos esos hombres de Dios que hay ahí, ellos no me han enseñado nada. Todo lo que yo sé, lo sé yo por mí mismo. Pablo les dice: miren, yo subí a Jerusalén creo que después de 3 años, dijo. Y subí porque quería platicar con ellos la revelación que yo tenía, para ver si ellos coincidían con la revelación que yo tenía. Y subí y me puse a hablar con ellos y se quedaron asustados de todo lo que yo les enseñaba. Y entonces él tiene como que muchas credenciales para sentirse la gran cosa. Pero después dice: pero todo eso lo estimo como basura por amor al Señor. Entonces él se hizo insignificante. Él se hizo, entonces dice acá: yo soy el más insignificante de los apóstoles. En otra versión dice: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Pero ¿qué está diciendo? Es como decir: yo soy el más pequeño. Pero ¿qué hizo Dios con él? El perito arquitecto de la iglesia. Yo, el perseguidor de la iglesia. Pero a mí me dio toda la doctrina el Señor. Entonces, un Pablo, cualquiera diría: ay, Dios, el Señor no va a llamar a Pablo, el Señor lo va a quemar vivo, todo lo que había hecho. ¿Qué se merecía Pablo? Que lo chamuscaran. ¿Y qué hace Dios? Instrumento útil me es este. Y lo llama, pero también así sufrió. A veces me pongo a leer. Me gusta leer la parte esa donde da ¿cómo diríamos? Su hoja de vida, que dice que naufragó, que lo metieron a la cárcel, que lo azotaron y todo lo que él sufrió. Está en ahí como que juntaron todo eso y dicen todo lo que tuvo que sufrir. Digo yo no aguantaría eso. Yo no aguantaría eso.
Pero Pablo, una vez lo dejaron casi muerto. Creyeron que se había muerto. Entonces lo dejaron tirado ahí. Para ellos ya estaba muerto. Lo dejaron tirado y se fueron. Y de ahí Pablo se levanta y se va a predicar. En vez de decir, me dieron una buena cachimbiada, ahorita me voy a agarrar unos 3 meses de descanso. Solo se levantó y se fue a predicar a otra ciudad. Tremendo. Pero él se consideraba insignificante. Y Dios lo convirtió en el perito arquitecto de la iglesia. Y nos dejó tanta enseñanza. 14 cartas escribió. La mayor parte del Nuevo Testamento. Es más, se lo llevaron al tercer cielo. Hermanos, quienes han tenido la dicha de ir allá al cielo: Pablo y el apóstol Juan. Pero Juan, ¿qué podemos hablar de Juan? El que se recostaba en el pecho del Señor, el discípulo amado. A Juan se lo llevaron al cielo y allá le dieron toda la revelación del Apocalipsis. A Pablo le dieron revelación también, pero un capítulo. A Juan un libro. Los insignificantes. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 13, en la Biblia Kadosh, dice: pero el hombre pobre no tenía nada, excepto por una pequeña e insignificante oveja, la cual él compró y crió. Ella había crecido con él y sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, se recostaba sobre su pecho. Era como una hija para él. Acá, ahí está, es una parábola, creo que es. Pero ¿de quién está hablando? ¿Quién es esa oveja? Le están hablando a David. Pero la oveja de la que hablan, ¿quién es? Es Betsabé. Y dice que Betsabé era esa ovejita. Vamos a ver, dice, pero el hombre, ese es Urías Eteo, pero el hombre pobre no tenía nada excepto por una pequeña e insignificante oveja. Él la había comprado, la crió, había crecido con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa, se recostaba sobre su pecho. Eso de se recostaba sobre su pecho quiere decir dormía con él sobre su pecho. Pero era una oveja insignificante. Y esa oveja era Betsabé. Entonces hablemos un poco de Betsabé. David se tenía que ir a la guerra, pero David decide quedarse en el palacio. Las guerras no eran de 3 días, de una semana, eran meses, 3 meses en adelante. O sea, David se tenía que ir y se tenía que ir unos 3 meses, por lo menos. Probablemente, ya David ya la había visto antes de irse antes de que se tenían que ir a la guerra. Ya David ya sabía que el esposo de ella se tenía que ir a la guerra. Entonces dice, se queda ella, me quedo yo. Se van todos a la guerra. Ella sabe que David se pasea por la terraza del palacio y que David siempre mira para abajo, a las casas que están abajo. Entonces ella dice, David sale a tomar el sol como a esta hora y ahorita el sol está rico para darme un baño, y dice, me voy a bañar aquí en el patio. Betsabé, la oveja insignificante, comete adulterio.
y en su adulterio queda embarazada. Y no puede esconderse. No puede esconderse. Conocemos la historia, todo lo que sucedió. Mataron o murió Urías. Realmente fue asesinado. Después David la toma por esposa. David tuvo muchos hijos. No sé si tuvo como 20 hijos aparte de Salomón. Salomón es el hijo de Betsabé, de David y Betsabé. Entonces David tiene otros hijos legítimos. Pero Dios decide tomar al hijo de Betsabé, el hijo de la oveja que cometió adulterio, decide tomarlo como el heredero del trono. Pero Dios ya le había hablado a David, hizo un pacto con David. Dios llama a David y hace un pacto con él y le dice: mira, David, voy a hacer un pacto contigo. Nunca, le dice, nunca va a faltar alguien de tu familia en el trono. Siempre va a haber alguien de tu familia en el trono. Ese es un pacto de Dios con David. Entonces, ese pacto Dios lo tenía que cumplir, pero lo tenía que cumplir con los hijos legítimos, si lo podemos decir así, con los hijos legítimos de David, con el primogénito, si quieren verlo así. Pero viene Dios y en vez de tomar a los hijos legítimos, dice: voy a tomar al hijo de Betsabé. ¿Qué pasó con Betsabé? Betsabé después se arrepiente. Betsabé, después de haber cometido adulterio, de haberle fallado a Dios, de haberle fallado a su esposo, le pide perdón a Dios. Cuando ella le pide perdón a Dios, Dios la perdona. Y Dios dice: bueno, la voy a honrar, tomando a su hijo como heredero del trono. La voy a honrar de tal manera que Betsabé aparece en la genealogía de Jesús. ¿Por qué no dice Dios: bueno, voy a tomar para que aparezca en la genealogía de mi hijo, voy a tomar a una mujer que de verdad sea una mujer, ¿cómo le llamaríamos? Una mujer honrada, una mujer honorable. Toma a Betsabé, la insignificante, dice acá, la pecadora, podrían decir otros. ¿Saben quién más aparece en la genealogía de Jesús? Rahab. ¿Quién era Rahab? Prostituta. Cualquiera diría: no, Dios va a tomar a gente, pero gente perfecta. Es que Dios busca imperfectos para perfeccionarlos. Fuerte el aplauso para nuestro Dios. Entonces te quiero dejar este pensamiento. Como ya la palabra lista, y si yo estoy leyendo, digo lo que leo, no lo que quiero decir. Tú estás en la lista de los que Dios hará grandes proezas. Pero para eso debemos hacernos insignificantes delante de Dios. Inclina tu rostro. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Dios tiene ya planificado grandes prodigios, milagros que van a suceder a través de tu vida. Tú vas a servir para que muchos alcancen la salvación. Tú vas a estar en la lista de las proezas que va a hacer Dios. Así como Job, el enfermo,
el pequeño, el insignificante, pudo sanar a otros. Gedeón, el olvidado, el que estaba en miseria, fue libertador, fue llamado a ser el libertador. Saúl, el de la tribu más pequeña, el olvidado, Dios lo convierte en rey, en profeta. David, el menospreciado, es elegido para ser rey. Jacob, el gusano, la larva insignificante, Dios lo transforma en Israel, en el príncipe de su pueblo. El apóstol Pablo, el más pequeño de los apóstoles, es convertido en el perito arquitecto de la iglesia. Y Betsabé, esa oveja insignificante, o la mujer que cometió adulterio, el hijo de ella es llevado al trono, es el heredero del trono. Entonces Dios quiere hacer grandes cosas en ti, pero para eso debes humillarte delante de Dios. Dios va a terminar haciendo proezas a través de ti. No importa si eres el olvidado, no importa si eres menospreciado, no importa si has pecado. Si tal vez tú dices, ay, pero de mí no puede hacer nada el Señor porque soy un pecador, todo lo que hice. No importa lo que hayas hecho, lo que importa es lo que haces ahora, de humillarte, de arrepentirte, de pedirle perdón al Señor. Entonces Dios va a hacer grandes cosas contigo. Pero el Señor quiere que te acerques en humildad y que digas, Señor, yo soy barro, soy polvo, soy como un gusano insignificante, pero yo sé que tú puedes hacer grandes cosas a través de mí. Yo quiero preguntar, ¿habrá alguien que desee reconciliarse? ¿Habrá alguien acá que desee reconciliarse? Gracias, Señor, gracias, papito. Gracias, mi Dios, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias porque sé que tú hoy nos has hablado. Y sé, Señor, que tu palabra no va a regresar vacía, porque es tu promesa, porque tú lo hablaste, tú lo dijiste, Señor. Tu palabra no regresará vacía, sino que hará en cada uno de nosotros la obra que tiene que hacer. Sella esta palabra, sella esta administración, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz, en el nombre de